Mujeres Cruzando la Línea, un programa sobre las historias, las ideas y la construcción de movimientos sociales desde la mirada de las mujeres mesoamericanas. Producido por Jazz Mesoamérica. Sintoniza los viernes de 4 a 5 p.m. por Violeta Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa Mujeres Cruzando la Línea. El día de hoy, viernes 7 de noviembre, vamos a hablar sobre la conservación de los manglares y la red de la vida. Yo soy Daisy Flores y Mujeres Cruzando la Línea es un programa de Jazz Mesoamérica. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este espacio para hablar de temas centrales en la agenda feminista. Hoy vamos a platicar con dos invitadas muy importantes. Recordarles que Mujeres Cruzando la Línea es un programa coproducido por Jazz Mesoamérica y Violeta Radio. Pero antes, iniciemos con nuestra cápsula informativa. En la conservación de los manglares, los números, hectáreas perdidas, toneladas de carbono, mapas de cambio. Son mucho más que eso, son un indicador claro de quién gana y quién pierde en la red de la vida. Es por eso que necesitamos poder leer lo que sucede desde perspectivas que nos permitan ver no solamente la cuestión ambiental o técnica, sino la lucha profundamente política que nos ayuda a revelar las estructuras de poder que sostienen la depredación capitalista, patriarcal y racista. Los manglares, ecosistemas vitales para la protección costera, la captura de carbono y la vida comunitaria, son también territorios de disputa que ponen de frente modelos opuestos de vida. Por un lado, el de la acumulación extractivista y por otro, el del cuidado de la red de la vida. La destrucción de los manglares está directamente vinculada a la lógica del mercado global, que convierte a la naturaleza en recursos y las costas en mercancía. Se estima que la región de Norte y Centroamérica presentó pérdidas medibles en el periodo del 2000 al 2020. Echemos un vistazo a los 3 países donde trabaja Jazz. La región Mar, que incluye a México, Belice, Guatemala y Honduras. Evaluaciones regionales señalan que en el Arco Mar perdió un aproximado de más de 110,000 hectáreas en 20 años. México, uno de los países con mayor extensión de manglar, según estudios realizados en Oaxaca, presenta pérdidas significativas en este periodo que oscilan cerca de los 447.88 kilómetros cuadrados. Guatemala, aunque la superficie total de manglar es menor que la de México, los estudios indican pérdidas relevantes en las lagunas y estuarios del Pacífico y pérdidas de carbono del suelo asociadas a la degradación de manglares. Honduras, en investigaciones nacionales y reportes periodísticos, se documenta la lucha de las comunidades contra la conversión de manglar a granjas de camarón y otras actividades extractivas en Honduras. Las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente marginadas sostienen prácticas de defensa y restauración de los manglares, resistiendo no solo a las empresas depredadoras, sino también a los estados que producen políticas coloniales de despojo. Debemos notar que esta lógica de degradación no es más que una reproducción de jerarquías que invisibilizan el papel de las mujeres y comunidades costeras en el cuidado cotidiano de los ecosistemas, para privilegiar la acumulación extractivista. Es por eso que conservar los manglares implica desmontar las relaciones de poder visible, invisible y oculto que permiten su explotación, para poder disputar el derecho al cuidado de los bienes comunes. La defensa de los manglares desde las comunidades da un paso más allá de la justicia ambiental para convertirse en una defensa de la dignidad de la vida, la soberanía de los pueblos frente a las economías de la muerte. Hemos llegado a la sección de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Celeste Ortega Trasviña.
Ella es bióloga marina con especialidad en gestión ambiental. Tiene más de 15 años de experiencia en conservación de ecosistemas y actualmente se desempeña como la gerente de conservación de manglares de la organización Costa Salvaje. Esta organización tiene sede en La Paz, Baja California Sur. Ella coordina proyectos comunitarios con perspectiva de género para la conservación y restauración de manglares en la Bahía de La Paz. También colabora estrechamente en comunidades prestadoras de servicios turísticos, academia e instituciones gubernamentales para promover estrategias de conservación de los ecosistemas costeros. También nos acompaña desde Honduras Ariana Ramos. Ella es abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Honduras. Se desempeña como consultora especialista en incidencia política y de protección en la organización Codefagolf. Se define como defensora de derechos humanos, propulsora de la comunidad de acogida para personas en situación de movilidad urbana. Mariana y Celeste, bienvenidas a Mujeres Cruzando la Línea. Hola Daisy, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí compartiendo contigo y Ariana. Vamos a iniciar esta plática pensando que ustedes nos van a comentar un poquito sobre su experiencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en su organización en cuanto a defender los manglares y cómo llegaron ahí? Vamos a iniciar, si querés, Celeste, con vos. Claro, bueno, yo trabajo en una organización llamada Costa Salvaje, que pues tiene como misión la conservación de ecosistemas marinos costeros y enfrentar el cambio climático basándose en soluciones naturales. Y pues justamente una solución natural para enfrentar los efectos del cambio climático es la conservación de los manglares por todos los beneficios que nos dan, incluyendo protección contra tormentas y huracanes, que acá desde donde yo estoy, en La Paz, Baja California Sur, en México, somos muy vulnerables a estos efectos del cambio climático y es por eso que los manglares son muy importantes para nosotros, tanto en protección de las comunidades que vivimos tras de ellos, como también recursos que nos brindan a las comunidades de pescadores y pescadoras, el turismo de naturaleza que es muy popular acá. Y bueno, yo soy bióloga marina, yo soy paceña, yo nací aquí y desde muy joven inicié con la preocupación de conservar este entorno que vivimos en un paraíso lleno de ecosistemas muy importantes económicos, pero sobre todo sociales. Y fue así que me fui metiendo en el tema de conservación costera en un principio y desde hace 8 años que estoy en Costa Salvaje, ya trabajando directamente con los ecosistemas de manglar. Ariana, contanos un poquito sobre tu experiencia allá en la costa sur de Honduras. Hola, muchas gracias. Sí, te comento. Yo trabajo en Codefagol, que es el Comité para la Defensa del Desarrollo de la Fauna en el Golfo de Fonseca. Es una organización no gubernamental que tiene más de 37 años de estar brindando sus servicios a la protección de todo el sistema del Golfo de Fonseca y a la conservación de los recursos naturales. Soy abogada de profesión y llevo casi un año, ¿no? Perdón, más de un año estando trabajando con todo el tema de la protección de los mangles. ¿Y por qué la protección de los mangles? Como lo decía Celeste, pues nos sirven como barreras, ¿no? Para los huracanes, las erupciones, todo este tema de los mangles vienen como a quien dice a dar un aporte fundamental para la crianza y la producción de los peces, de todos los moluscos, que es con lo que nosotros trabajamos desde el Codefagol, y por eso para nosotros es algo muy importante el cuidado y el proteger el mangle. Para ustedes, ¿cuáles dirían que son los principales obstáculos que impiden que hagan acciones o estrategias para defender los manglares? Celeste. Bueno, yo creo que lamentablemente todavía hay mucho desconocimiento de la importancia de este ecosistema, de todos los beneficios que nos da y cómo está tan relacionado con las comunidades costeras que viven alrededor de ellos. Acá en México, hace tal vez 30 años o un poquito menos, todavía los manglares, los humedales eran rellenados
para construir vivienda, sobre todo desarrollo turístico. Y con ese desconocimiento que había de los manglares, había una visión incluso negativa acerca de que eran lugares malolientes, que generaban enfermedades, porque había muchos zancudos, mosquitos, ejenes. Y pues que era un espacio que no estaba aportando al desarrollo del país, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos ecosistemas de manglar fueron afectados en ese tiempo, y ahora todavía hay mucho desconocimiento de su importancia, incluyendo a niveles gubernamentales, ¿no? Porque si bien acá la Semarnat, la CONAM, las instituciones que están encargadas de la conservación de nuestros ecosistemas en México, han estado haciendo muchos esfuerzos para su conservación y protección, pero hay otras instituciones gubernamentales que tienen otros fines, que su misión no es la de conservación y que tienen el desconocimiento. Entonces yo creo que aquí en México hace falta que haya comunicación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno que tengan diferentes misiones para que se hagan políticas en conjunto, donde no se hagan los manglares vistos solo como una cuestión de conservación de ecosistemas, sino como todo lo representan, que incluye soberanía alimentaria, defensa de territorio y muchas otras actividades económicas. Para ustedes, Ariana, ¿te podés relacionar con estos obstáculos que nos está comentando Celeste? ¿Cómo es la labor para Codefagolf allá en el sur de Honduras? Empresarial se han venido a apoderar de cierta manera de todo lo que son las áreas donde están los mangles, entonces hacen la tala, la corta ilegal de mangles, el tema de que la lucha que hacen las mujeres en el tema de defender o denunciar cuando es una tala ilegal, entonces vemos bastante criminalización hacia nosotros las mujeres por levantar la voz, por la defensa de los mangles. Entonces uno de los obstáculos bien importantes o bien cruciales que nosotros tenemos son la parte de presión económica, y que nosotros las mujeres no podemos alzar la voz, estamos criminalizadas, estamos estigmatizadas porque no tienen nada que hacer, o sea, busquen qué hacer en sus casas, y cosa de que si uno va y cuida el mangle como tal es porque lo ve como un ecosistema y queremos la conservación, queremos la protección de nuestras familias también, porque no solo es como cuidar un arbolito nada más, sino es que todo lo que viene derivado del mismo. De ahí depende la alimentación y el bienestar de nuestras familias también. Coménteme un poquito para ustedes y para sus organizaciones. Se habla mucho de justicia ambiental y todo esto que nos introduce Ariana Celeste tiene que ver con el tema de la justicia ambiental. ¿Cómo están abordando ustedes los temas de la justicia ambiental? Ok, desde el Codefagol, todo lo que es Honduras, Golfo de Fonseca, pues vemos que la justicia ambiental debe de garantizar que todas las personas, sin importar su condición social, el lugar donde vivan, si es que estamos en una zona costera o no estamos en una zona costera, tengan derecho a un ambiente sano, equilibrado y protegido, pero realmente no es lo que se está viendo. La justicia ambiental debe de garantizar que todas las personas, sin importar dónde nosotros vivamos, si vivimos en una zona costera o no, deben de tener una condición social equitativa y justa, que tengan un derecho a un ambiente sano, ¿no? Y que sea equilibrado y protegido por este mismo. Sin embargo, la justicia social no se cumple como tal. ¿Por qué? Porque la justicia social no solo busca que castiguemos a quienes destruyen y que puedan de cierta manera restituir ese daño ecológico que están haciendo, y que se rompan esas brechas de desigualdad ambiental entre un pobre o un rico, o entre una persona vulnerable que sufren los efectos directamente del cambio climático y la pérdida de los recursos naturales. ¿Por qué esto así? Porque cuando nosotros talamos de cierta manera o se tala de manera ilegal el mangle, entonces viene lo que hace son los huracanes, y como había dicho Celeste anteriormente, no son esas barreras que vienen y nos protegen. Entonces, las personas más vulnerables son las personas que viven en las zonas costeras, y que aquí en Honduras es muy, pero muy cerca, entonces pierden sus casas y al final terminan haciendo que un desplazamiento forzado, porque no pueden seguir viviendo donde están, entonces sufren el desplazamiento forzado por el cambio climático. Celeste, para ustedes, ¿cuál es el enfoque que usan en temas de justicia ambiental?
Sí, bueno, para nosotras, acá en La Paz, nuestras socias principales son las guardianas del colectivo. Ellas son un grupo las guardianas del Conchalito, son un grupo de 12 mujeres originarias de uno de los primeros barrios pesqueros de aquí de La Paz, que es el barrio del Manglito. Y bueno, nosotras las conocimos, ellas estaban organizadas y estaban ocupando el Conchalito, que es un humedal urbano que tenemos acá, haciendo defensa de algunos productos pesqueros que en sus cooperativas usan y estaban siendo víctimas de la pesca ilegal. Y bueno, con ellas nos acercamos y empezamos a colaborar hace 6 años y pues justamente esta colaboración es la que nos ha ayudado a aprender muchas cosas y justo poner como punto central la justicia ambiental en nuestros proyectos, acompañándolas, aprendiendo de ellas, aprendiendo con ellas y fortaleciendo esta red que ellas han ido creando, ¿no? En torno a todo el trabajo que ellas hacen, no solo de conservación de manglares, sino de defensa de territorio y defendiendo su barrio y su comunidad. Nosotros lo que tratamos de aportar es tanto a las guardianas como otros 2 grupos de mujeres con las que colaboramos aquí en Baja California Sur, es acompañarlas en fortalecimiento de capacidades para que ellas puedan ir fortaleciendo o acercándose a la autonomía, ¿no? Autonomía no solo económica, sino también de toma de decisiones, de poder decidir qué es lo que quieren la comunidad y ellas que suceda en su entorno, en sus ecosistemas, pero también en tomas en política pública. Y buscamos y estamos empujando, lamentablemente no es algo que suceda en este momento, pero que ellas reciban un pago justo por lo que hacen, ¿no? Por todo el esfuerzo, por toda la dedicación. Nosotros reconocemos que no hay nadie que conozca mejor el ecosistema y estos sitios que ellas, que las comunidades que están ahí presentes día a día. Ellas conocen las amenazas, conocen los retos, tienen claro a dónde quieren ir, entonces muchas veces lo que hace falta es quien las escuche y las acompañe. En México, a pesar que tenemos ahora nuestra primer presidenta mujer y que nos hace sentir orgullosas a las mujeres, falta mucho todavía que recorrer en cuanto a derechos de las mujeres y acompañar a grupos de comunitarios, sobre todo de mujeres, para nosotros es acompañar a estos procesos donde se puedan reducir las brechas. Y justo con las guardianas, con todo este acercamiento y con toda la colaboración, que ahora más que colaboradoras nos hemos convertido en amigas, en familia, todo lo que hemos ido aprendiendo nos motivó a impulsar la red de mujeres en la conservación de manglares en México. Hemos realizado 2 intercambios de experiencias. El segundo fue hace un año justamente. Y hasta ahorita esta red que estamos impulsando se fortalezca. Tiene la participación de 40 mujeres representantes de 18 grupos comunitarios de 7 estados de México, del país. Y bueno, nuestro objetivo es que esta red siga creciendo, se siga fortaleciendo. Ojalá también podamos ir integrando a compañeras de Centro y Sudamérica. Y pues en esta búsqueda es que estamos buscando también socias que tengan herramientas que nosotras las biólogas a veces nos hacen falta para poder acompañar a estos grupos de una manera justa, ¿no? Nosotros siempre mencionamos que hace falta reconocer a las comunidades, pero no solo de palabra, ¿no? Sino que tengan un reconocimiento tangible. Las instituciones, tanto gubernamentales como sociedad civil, que acompañamos a los grupos comunitarios, la academia, las universidades, todos tenemos un sueldo seguro. Cada quincena tenemos seguros médicos, tenemos muchos beneficios que las compañeras no lo tienen. Entonces no va a haber justicia hasta que ellas que ponen el cuerpo todos los días tengan el mismo reconocimiento y los mismos derechos que tenemos quienes las acompañamos. Y para ustedes, Ariana, ¿cómo es la justicia ambiental? ¿Cómo lo dibujan ustedes en Codefagol? Como te decía, que nosotros buscamos que exista la equidad entre todos, ¿no? Desde Codefagol se está trabajando con los grupos de mujeres, preparándolas y empoderándolas más que todos con escuelas de incidencias políticas para poder reclamar los derechos que al Estado mismo le corresponde darnos.
y de que ya no existan esas brechas de desigualdades entre lo que es la empresa privada y nosotros que estamos dentro de las comunidades costeras, ¿no? De que el hecho de que nosotros estemos en las comunidades costeras no nos vuelve una limitante, sino que nos da una fortaleza porque nosotros cuidamos y protegemos lo que es el mangle. Y el cuidar y proteger el mangle como tal y el ecosistema como tal es como cuidarnos a nosotras mismas. Porque si bien es cierto, te había comentado, desde la justicia ambiental lo que te garantiza es que un ambiente sano y una vida digna dentro de los territorios donde nosotros donde nosotros estamos. Entonces, nosotros dentro de las organizaciones estamos dentro de esos grupos de mujeres trabajando con la reforestación comunitaria. Se han reforestado más de 1.000 hectáreas con mangles y no solo de forma masiva, sino que pasiva. La masiva es donde nosotros venimos y decimos, hacemos un análisis donde nosotros vamos a ir a sembrar ese mangle y después estamos haciendo el monitoreo como tal, sino que también la pasiva donde las condiciones ya naturales te dicen, aquí solo es de hacer un canal y que cuando el agua venga y corra, entonces la candelilla que te va a caer del mangle, entonces esto mismo va a hacer que te crezca, ¿no? El mangle como tal, sino que también estamos trabajando en el uso racional de los recursos pesqueros. Desde aquí en Fagol, desde todo el Golfo de Fonseca, se está tratando de hacer unos acuerdos ministeriales para todo el uso de los artes de pescas. ¿Por qué? Porque también es otra cosa importante que debemos de cuidar, es como la conservación, pero también el aprovechamiento de esos mangles nos vienen a nosotros y a nuestras familias a ayudarnos de cierta manera, y es lo que hace desde la justicia ambiental, ¿no? Buscamos como restituirnos estos derechos que por ley nos corresponden solo por el simple hecho de que nosotros somos personas, desde el momento de nuestras concesiones ya los tenemos como tal. Entonces ahí hemos estado trabajando desde ese enfoque con todas las redes de mujeres que nosotros estamos catalogadas como mujeres marisqueras, y que después estamos con un grupo que nos hace como socios internacionales, como las Mujeres Bravas, que venimos y luchamos por la conservación no solo del árbol como tal, del mangle, sino que por el suelo, por el agua misma. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos y vemos la figura y la conservación de la justicia ambiental desde Codefavor. Y en términos de la participación de las mujeres, y aquí les quiero hacer esta pregunta a las dos y vamos a iniciar con Celeste. En términos de la participación de las mujeres, más o menos han dibujado ustedes cuál es la relación que tiene la organización con las mujeres, cada una de sus organizaciones, pero en general, ¿cuáles son los obstáculos o las cargas que tienen, con las que tienen que asumir este papel las mujeres con las que ustedes trabajan? Si quieres, Celeste, iniciamos con vos. Sí, bueno, creo que algunos los mencionó Ariana ya, y es lamentable seguir reconociendo que sucede en todas partes estos invalidación de las personas de la comunidad, sobre todo de los hombres de la comunidad, donde justamente cuando las guardianas del Conchalito llegaron a posicionarse en este espacio para hacer todo el trabajo que hacen, recibí los comentarios negativos acerca de vete a tu casa, vete a cocinar, vete a limpiar, vete a cuidar a tus hijos, que no estás haciendo nada. Eso para mí creo que es algo que se tiene que seguir trabajando porque justamente algo que es un trabajo que se tiene que hacer con mucho respeto y amor es hacer que las compañeras reconozcan lo valioso que es su trabajo y todo lo capaces que ellas son. La mayoría de las mujeres hemos crecido escuchando cosas negativas y nunca lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, eso, que ellas creyeran en ellas, que reconocieran su fortaleza, creo que ha sido un obstáculo que ellas podrían haber estado mucho más fuertes mucho antes si no tuvieran ese primer obstáculo de la autovalidación. Por supuesto, lo que se mencionaba también, que es la triple o cuarta jornada, ¿no? Laboral, que ellas salen a poner el cuerpo por la defensa de estos espacios, de estos ecosistemas, de su comunidad, pero muchas de ellas, si no es que la mayoría, tienen que regresar a sus casas todavía a hacer las labores de cuidado asignadas, ¿no? Atender
la cocina, lavar la ropa y todas las demás labores, acciones de cuidado que se asignan normalmente a las mujeres. Y pues es un desgaste físico y emocional. Ellas salen a trabajar, a llevar sustento económico a su casa, a proteger un ecosistema para todas y todos, y ahí todavía tienen que regresar a hacer estos labores de cuidado. Y bueno, también en algunos casos, pues no han tenido el reconocimiento aún de todas las instituciones, de toda la comunidad. Y por supuesto, el mayor es que no tienen, todas no tienen acceso a derechos humanos básicos que les permita tener una vida digna. Y hablo de acceso a salud, a diferentes derechos humanos básicos, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, las diferentes violencias que vimos las mujeres todos los días y que ellas han sorteado estando ahí gracias a que se han mantenido juntas durante todos estos años. Ariana, por aquí ha dado un panorama bastante que resuena con lo que vos habías dicho. ¿Hay algo que también te resuena a vos de la realidad que se vivía allá en las Y costas de Baja California? Contanos un poquito. sí, la verdad que no es tan alejado a lo que nuestra compañera dice, sino que también le sumamos ya lo patriarcado comunitario, el falta de reconocimiento a las mujeres, la poca participación en los espacios de los consejos ambientales, en las mesas interinstitucionales. No están, las mesas institucionales están única y exclusivamente integradas por hombres, no hay espacios para mujeres. Aquí en Honduras, por decirlo así, existen mesas, pero cuando ven que las mujeres quieren estar, están, pero de ahí, o sea, es tanto el acoso y el abuso que reciben estas mujeres que terminan renunciando y denunciando este tipo de acosos, ¿no? Porque, como decía nuestra colega Celeste, o sea, es el triple jornada de trabajo, ¿no? Ellas tienen que trabajar en su casa, aparte de trabajar en su casa, tienen que ir a hacer trabajos que hacen en sus empleos formales. Muchas de ellas a veces no tienen empleos formales, sino que se dedican, como quien dice, el esposo va a la pesca y la mujer vende el producto de la pesca. Y en algunos casos es como que la mujer va a la pesca, pero también lo vende. Pero cuando son esas mujeres que solo únicamente y exclusivamente se dedican a vender el producto del marisqueo, por decirlo así, es como que no trabaja. Entonces vemos como ese trabajo no remunerado, de cierta manera, viene también como a limitar, como quien dice, el sistema psicológico de la mujer. Y ahí es donde nosotros decimos, aquí es donde nosotros mujeres debemos de apoyarnos y debemos de una u otra manera de darnos a demostrar el valor que nosotras mismas tenemos, ¿no? Porque ser mujeres es bastante difícil, ¿no? Pero también el hecho de que cuando te levantas y levantas tu voz y dices ya no más y pones un alto hasta aquí y le decides alzar la voz y decides denunciar, entonces y dice, estamos más fuertes que nunca, ¿no? Entonces vemos que esas voces que anteriormente no sean escuchadas, pues por temas de género, porque por temas de que te vamos a decir a Celeste, no tenés nada que hacer, no busca qué hacer en tu casa, o al hombre de que quiere todavía en estas eras bastante adentro, el hombre todavía de cierta manera sigue golpeando a la mujer. Entonces es como que como nosotros mismos vamos empoderando a estas mujeres y cómo estos obstáculos se van transformando. Y es como decir, a lo que antes hacíamos y todos estos espacios de nosotras las mujeres, cuando nos apropiamos de esto y damos ese abrazo colectivo, ¿no? Y decir, ven, no estás sola y te vamos a ayudar. Entonces vemos como esas mujeres vienen y hacen cambios sociales significativos y no solo para ti como mujeres, sino que para tu familia y para la comunidad en general. Entonces vemos de que a pesar de que estamos en países completamente distintos, pero la realidad es la misma, los contextos son iguales. O sea, México ahorita tiene su presidenta mujer y que bravo, wow, es súper genial, ¿no? Y Honduras también, ¿no? Pero es nuestra primera mujer presidenta, ¿no? Entonces vemos como estos espacios todavía seguimos haciendo como esas luchas constantes, pero debemos seguir luchando porque estas clases estructurales de pensamiento machista es lo que te hace como que muchas veces retroceder. Y algunas ocasiones donde el ego machista del hombre o el patriarcado es como que yo decido aquí lo que sucede en mi casa y tú no, porque tú no haces nada, ¿no?
Entonces, esas mujeres tienen que decidir entre si hago lo que mi marido dice o voy a la capacitación en el tema de empoderamiento y derechos humanos para seguir restaurando los ecosistemas, para seguirme empoderando como mujeres. Entonces, vemos que la realidad es igual en ambos países. Gracias, Ariana. Celeste, hablabas un poquito de las cosas que sostenían también a las compañeras y que el estar juntas era una de esas. Quisiera que contaras a nuestra audiencia cuáles son las alianzas más útiles para poder tocar estos dilemas que ustedes han enfrentado, no solo en la participación de las mujeres, sino incluso ante la falta de conciencia para lograr la conservación de los manglares. Bueno, sí, justamente lo que comentaba, ¿no? El éxito y todo lo que ha ido creciendo el grupo de las Guardianas del Conchalito ha sido por la perseverancia que ellas tienen, pero además porque se han mantenido juntas. Yo he aprendido mucho de ellas. Algo que a mí me parece fenomenal es, por ejemplo, este grupo, desde que se conformaron, se decidieron reunirse estas 12 mujeres y ocupar ese espacio. Ellos realizan asambleas semanales. Entonces, todos los lunes, ellas 12 se reúnen a ponerse al día de lo que hicieron la semana pasada, de qué ha sucedido, de tomar decisiones, en una asamblea en la que todas tienen voz y voto de la misma manera, ¿no? Y esta manera democrática en la que ellas se relacionan y toman sus decisiones es un gran ejemplo de la importancia de esta manera de relacionarse, ¿no? De manera horizontal, de manera escuchada, le dedican a esas asambleas no solo tiempo para tomar decisiones sobre el trabajo, sino también dedican tiempo cuando alguna de ellas tiene alguna situación familiar, emocional, que necesitan escucha, le dedican tiempo a esos espacios de conectar y entender cómo los sentires son muy importantes para los grupos, para que haya una unión. Y además también para tener, la dedican ese espacio para resolución de conflictos, que es algo que muchas veces no se hace en los grupos colaborativos y que eso ocasiona más conflictos, que es evitar hablar de temas incómodos, ¿no? Entonces, la manera en la que ellas han estado organizándose desde estas asambleas es el mejor ejemplo y desde ahí hemos ido aprendiendo quienes colaboramos con ellas, ¿no? A justamente relacionarnos así no solo con las guardianas, sino con otras socias y socios con los que hemos estado acercándonos en el tema de la conservación y restauración de manglares, que es relacionarse desde que todas las personas tengamos la misma voz, que se tomen decisiones en colaboración, en comunidad, pero sobre todo desde acá, desde las asociaciones civiles, siendo acompañantes, no solo, o sea, escuchando y acompañando a las comunidades, pero que ellas sean las que están decidiendo por su territorio, es para mí la manera que pueda haber proyectos de conservación y restauración exitosos, porque si no viene desde las comunidades y para las comunidades, no funciona, no es real. En nuestra sección de música en movimiento vamos a compartir esta canción hermosísima, realmente melódica, que nos habla del mangle. Esta es una canción de Maré en la cual también participa José Quiñones. Es una canción que nos llena de luz, pero que además también nos transporta a la dedicación que estas mujeres están compartiendo con nosotras. Que disfruten esta hermosísima canción de Maré que se llama Mangle junto a José Quiñones. Se dispersa en el ayer, un tono blanco
reflejo de todo lo que fue, de lo que es, de lo que será. Ay, 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 Uruguay. Fui por el río hasta el manglar, manglé. Flotando entre ramas y coral. No sé si estoy despierto o es un sueño que no entiendo. Lo cierto es lo eterno en tu mirar. La luz se dispersa en el ayer, de un tono blanco azul, reflejo de todo lo que fue, de lo que es, de lo que vendrá. Fui por el río hasta el manglar, manglé, flotando entre ramas y coral, flotando entre ramas y coral. Y fui por el río a bajamar, lugar de paso. Tu abrazo se lleva el huracán, tu abrazo se lleva el huracán. Ariana, ¿y ustedes en el tema de las alianzas, cuáles crees vos que son las alianzas que han sido útiles tanto para la participación de las mujeres como para la conservación de los manglares? Sí, primero pues la alianza comunitaria, ¿no? Esa alianza comunitaria donde las mujeres no solo están por sectores, sino que por municipios o aldeas, donde lo que sucede en Cedeño es lo mismo que puede estar sucediendo en Amapala, Punta Rató, Los Delgaditos, el Quebrachal, la Berbería. Entonces, ese tipo de alianzas que se unifican todo, porque la problemática es una misma, ¿no? Pero ellos quieren buscarle una solución que viene a favorecerla. Entonces, esa alianza entre las mujeres y las comunidades para la reforestación del mangle, para la conservación del mangle, para la participación femenina como tal, ¿no? Las otras alianzas súper importantes para nosotros como Codefagol y las alianzas desde las mujeres de los grupos de mujeres es la academia, cómo esas han venido a aportar estudios significativos para el aprovechamiento de los suelos, el aprovechamiento del agua. Entonces vemos también cómo esa parte sostenible, de prácticas sostenibles, perdón, al manejo de los recursos costeros y el mismo de la pesca como tal nos vienen a ayudar. Otra también es que las ONG, como si bien es cierto, Codefagol trabaja el tema de conservación y es lo que le enseñamos, ¿no? A la gente en las comunidades, lo que le enseñamos a las mujeres, a la conservación, al cuidado y a la protección del mangle y al ecosistema como tal, pero también estas son alianzas con otras organizaciones, ¿no? Que defienden a aquellas personas que hacen la defensa de los recursos marinos costeros, que vienen y defienden a aquellas mujeres que han alzado la voz y que tienen un proceso de criminalización, que vienen y defienden a aquellas mujeres que han alzado la voz y tienen un proceso de judicialización, que desde Codefagol no lo tenemos, pero que sí vemos que esta problemática como tal, al tener mujeres empoderadas, con escuelas de incidencia, en procesos de empoderamiento femenino, que en procesos de conservación, cuidado y protección del medio ambiente, en el proceso de cuidado y protección del ecosistema. Entonces vemos como estas mujeres no son calladas, estas mujeres alzan la voz y dicen ya no más de lo que hacía la empresa privada, ya no más de lo que hacía el Estado, entonces vamos a cuidar y a conservar nuestros ecosistemas. Entonces vemos como esas alianzas de cooperaciones internacionales y nacionales como otras ONG, como nosotros en estos casos, entonces vienen y dicen, ok, tú tienes esta problemática, nosotros tenemos el abogado que te va a dar acompañamiento, ¿no? Para estas mujeres que están siendo criminalizadas por la defensa de los recursos marinos
marinos costeros y sin dejar de lado pues la cooperación internacional que vienen a inyectar fondos para que se sigan empoderando estas mujeres, para que sigamos cuidando y conservando los ecosistemas marinos costeros y en específico pues esos arbolitos que son como que el mangle, ¿no? Como tal, y que sigamos empoderando a estas mujeres para seguir llevando estas luchas hasta el final y tener una mejor condiciones de vida para ellas mismas y para toda su familia. Estas son las alianzas súper estratégicas que se tienen y que hasta el momento han rendido mucho fruto, aparte de la alianza que hemos tenido con el ICF, que como aquí en Honduras, en el Golfo de Fonseca hay áreas protegidas, entonces el ICF siempre hace un estudio, se mete en un plano geográfico donde dice tantas hectáreas de mangle se restauraron y se hacen los monitoreos como tal y hacemos estas alianzas estratégicas para la protección del mismo. Gracias, Ariana. Y por aquí, Celeste, para quienes no sepan, el ICF es el Instituto de Conservación Forestal. Y aquí vamos a intentar meter el tema del cambio. ¿Cuál es la aspiración del cambio? ¿Qué debe cambiar en las políticas públicas, en los estados y en las comunidades para que podamos generar realmente conciencia sobre la conservación de los manglares? Yo creo que se tienen que hacer acá en México definitivamente actualizaciones a nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico. Está obsoleta en muchos sentidos, no se actualiza desde los finales de los 90. Es necesario hacer cambios en estas leyes. Y por supuesto, se tienen que hacer modificaciones a niveles locales también a las políticas de desarrollo, lo digo entre comillas, en el que se permiten cambios de usos de suelo en ecosistemas donde no debería de permitirse y también que se haga para mí una política de impulso de actividades económicas, pero con beneficio a las comunidades locales, ¿no? Ahorita acá con las guardianas estamos acompañándolas justamente en un proceso de desarrollo de su proyecto de ecoturismo regenerativo en el que ellas ya van a tener su propia empresa donde van a recibir a visitantes para recorrer los lugares que ellas mismas han restaurado y están cuidando, ¿no? Y ellas van a hacerlas beneficiadas directamente de de este proyecto. Entonces, se tienen que seguir impulsando políticas desde diferentes flancos en pro de las comunidades y los ecosistemas que habitan. Definitivamente avanzar, seguir, continuar y no quitar el dedo del renglón, por supuesto, de todo lo que hace falta para que las mujeres en México tengamos acceso a todos los derechos y sobre todo que nos sintamos seguras, porque muchas veces el miedo nos congela, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que creo que hace falta, pero definitivamente también seguir destinando financiamiento desde los tres niveles del gobierno, las fundaciones, como comentaba Ariana, internacionales, pero también iniciativa privada que se destinen, ¿no? A este fortalecimiento de comunidades, sobre todo quienes están defendiendo el territorio y cuidando nuestros ecosistemas. Y yo voy a parar ahí porque si no aquí se nos va a ir todo el programa. Muchas gracias, Celeste. Ariana, para vos, ¿qué cosas deben cambiar? ¿No puedo repetir las que dijo Celeste? Pues Que puedes estar de acuerdo con ellas, de eso se trata y si quieres ampliarlas también. es bastante interesante que los contextos, o sea, los países son completamente diferentes, pero los contextos en muchos son iguales, ¿no? Porque sí, el hecho de reconocer el estatus legal de los mangles no es como un estatus legal que se reconoce como un ecosistema de los mangles como tal. La sostenibilidad ecológica que debe de haber, entonces como que esa parte de crear políticas públicas que crean y le den ese estatus legal al mangle, pero también con un apartado de los ecosistemas de sostenibilidad ecológica, también fundamental, y hago mío lo que dijo Celeste, el acompañamiento de las comunidades, que más que estando las comunidades ahí, ¿no?
y muchas veces las dejan las comunidades por fuera y las comunidades son las guardianas de los recursos naturales, ya, llámese mangle, llámese tierra, territorio, llámese agua, pero las comunidades son las que viven ahí, ¿no? Y estas son las guardianas de estos recursos naturales. Otra cosa también que es muy importante y que es la deficiencia más grande en lo que tiene nuestro país es que muchas veces se crean políticas o leyes de maletines, pero en realidad que estas políticas sean políticas nominales, ¿no? Y de recursos reales para su implementación a nivel local. ¿Qué quiere decir? Que no solo estén como que políticas en un papel, en una ley, que no solo se creen más leyes porque los países ya están cargados de estas mismas, sino que se cree que se cumpla, que esté en la ejecución de las mismas como tal y que a nivel local puedan tener presupuesto para personal, presupuesto para equipos, porque muchas veces hay personal pero no hay equipos, presupuesto para coordinación interinstitucional, porque sabemos que como ONG, como gente de las comunidades solas no podemos, también muchas veces ocupamos aquí en este sentido, como les dije anteriormente, trabajamos bastante estrechamente con el ICF, entonces ocupamos también del Estado de Honduras porque solos no podemos, ¿no? Entonces vemos como sí es importante la creación de políticas públicas y que estas políticas públicas puedan cambiar, pero no cambiarse a más políticas públicas, o sino que a convertirse en realidades dentro de las comunidades, porque sí existen políticas públicas. Nosotros aquí tenemos la Política Nacional de Humedales, pero todo lo que dice solo está puesto en papel, ¿no? Pero no existen los fondos para que realmente la política pública se respete como tal. Entonces, y otra de las cosas que también le voy a robar a Celeste es la creación de fondos, ¿no? Y no solo fondos públicos, sino también privados. Es como agarrar a aquellas empresas y hacerle la conciencialización de que hay que proteger los ecosistemas. Y entonces, para proteger esos ecosistemas también hay que restaurar los mangles como tal. Entonces, ahí me quedaría yo también para que nosotros como pensemos que somos países completamente diferentes, pero sí vemos que la problemática es la misma y los contextos también, y necesitamos esos cambios fundamentales para poder seguir avanzando hacia un ambiente más sano, definitivamente a nivel mundial. Gracias, Ariana. Celeste, te quiero preguntar si tuvieras que compartir un logro del que vos estás realmente orgullosa en esta lucha y en esta conservación de los manglares, ¿cuál, cuál quisieras compartir? Es difícil elegir solo uno, pero algo que estamos muy orgullosas como este grupo de colaboración es que aquí en La Paz las guardianas del Conchalito tienen el primer vivero de 3 especies de manglar en el estado, que además fue construido y operado y ha sido operado por mujeres. Estas 4 mujeres que durante un año han crecido semillitas que justamente el año pasado, la semana pasada ya, después de un año que las cuidaron, las acabamos de sembrar, de reforestar en una zona dañada. Son las mayores del grupo de las guardianas y está bien bonito porque ellas con todo su conocimiento y amor por las plantas en general, han puesto todo ese amor y conocimiento en ese pequeño vivero que tal vez no represente gran número de las 180 plantas que sembramos aproximadamente la semana pasada, pero lo que significa para ellas y para nosotras que sea el único en nuestro estado y tal vez el único en el país operado solo por mujeres, nos llena mucho, mucho de orgullo. Ay, sí, qué bonito. Y además de abuelas que tienen tanta sabiduría con las plantas y que necesitamos tener y aprender muchísimo más de ellas. Ariana, contanos vos un logro así del que estés muy orgullosa en esta lucha. Ok, uno de los logros, como que y lo dije al principio, fue la restauración de las más de 1.000 hectáreas del ecosistema manglar, pues es algo impresionante para nosotros como país, como región Golfo, porque no solamente lo hizo Codefaol, sino que le hicieron todas aquellas organizaciones que están ahí cerquita de lo que es el Golfo de Fonseca. Entonces, el manejo definitivamente o la alianza que tenemos con el ICF y con otras organizaciones que trabajan todo este tema de la lucha,
al nosotros a restaurar estos mangles, nosotros no solo decimos vamos a hacer la restauración del mismo, sino que también la conservación y el cuidado, donde estas mujeres son guardianas y se mantienen alerta para la protección y evitar de cierta manera pues que los proyectos acuícolas vengan y hagan la deforestación o la tala ilegal de los mangles. Entonces, para mí eso es algo de lo que nosotros estamos completamente orgullosas de saber de que hemos restaurado más de 1.000 hectáreas. Sí, no es poco, ¿eh? 1.000 hectáreas es un montón y más con la situación de los manglares en la región. Celeste, estamos iniciando la recta final del programa y vamos a hacerlo con el espíritu de la esperanza que nos han compartido ustedes de los logros. Y si pudieran imaginar ustedes aquí las dos un mundo que respete la vida, la comunidad en las zonas costeras, ¿cómo sería ese mundo, Celeste? Bueno, para mí sería replicar lo que está sucediendo acá en el Conchalito, con las guardianas del Conchalito y además su comunidad, ¿no? Porque no solo se rescató se recuperó un ecosistema de manglar, estaba abandonado, que era un tiradero, ahora es un espacio donde van familias enteras a pasar las tardes, a ver el atardecer. Entonces, se recuperó un humedal, se recuperaron las funciones de este humedal, se recuperó un espacio público que ahora la ciudadanía visita y defiende al reconocer la importancia y el valor de lo que es. Pero además las guardianas, con todo su esfuerzo, inspiraron a un grupo de juventudes del Manglito, de su barrio, y entonces ahora se formó un colectivo que se llama Mangles del Manglito, que está conformado por nietos, nietas, hijas, hijos, sobrinas de las guardianas. Y fue gracias a la inspiración de ellas. Entonces este grupo ahora está sumando y acompañando a las guardianas en la restauración, en diferentes acciones y participando activamente en otras luchas de defensa de territorio y defensa del barrio. Entonces, para mí, esto que está sucediendo aquí con las guardianas, el barrio, el Manglito, el humedal, el Conchalito, ahora los jóvenes, las jóvenes integradas, que esto se replicara en todas las costas del mundo, ese sería el mundo ideal. Qué bonito. Ariana, ¿cuál sería para vos? Fíjate que es bastante impresionante tu pregunta porque la verdad que para mí sería como aquellos modelos de desarrollo, ¿no? Que nazcan desde las comunidades y no por una imposición como tal, donde seamos nosotras mismas las protagonistas dentro de nuestras comunidades, que sea un desarrollo que se respeten los ciclos naturales de manglar, que se respeten los peces, que se respete el agua, que se respete el clima como tal, entendiendo que la riqueza no solo está en el extraer, ¿no? Porque solo es extraemos, sino que también en conservar y compartir con los demás. Que también que otra cosa sería como que súper importante e impresionante para mí, como para un mundo mejor, diría yo, es como reconocer el mangle como un patrimonio de vida y que las mujeres tengamos este rol de protagonistas en la gestión de los recursos, en el acceso equitativo de las tierras, la capacidad para la toma de decisiones. Eso es como que para mí algo fundamental para hacer algo mejor. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos y para cerrar quisiera pedirles a las dos que nos den un mensaje para las defensoras de los territorios que se enfrentan en toda Mesoamérica a esta lógica de depredación. Vamos a empezar con vos, Ariana. Sí, como defensora, pues les diría que nuestra lucha no es pequeña. Cada árbol que nosotros cuidamos, cada espacio de tierra, cada espacio de agua que nosotros cuidamos, cada palabra que decimos, cada paso que nosotros damos hacia la montaña, hacia el mar, hacia el mangle, es un acto de resistencia, de amor por la vida, de amor por lo que nosotros hacemos. No nos queremos hacer frágiles porque somos personas fuertes. Nosotros somos aquellas raíces, así como el mangle tiene sus raíces
raíces profundas, así como el árbol tiene sus raíces profundas. Nosotras somos mujeres fuertes, no somos frágiles. Y nosotros, nuestra voz es nuestras raíces, es nuestra semilla. Entonces nosotros debemos seguir enfrentándonos a la protección. Sí, sé que muchas veces por estarnos enfrentando y alzar nuestra voz recibimos amenazas. Soy vivo ejemplo de eso como tal. Recibimos burlas, recibimos estigmatización, pero recordemos que defender la tierra es como defendemos a nosotros mismos, porque la tierra es como defender nuestro cuerpo. Entonces yo les digo, no es algo pequeño lo que nosotros hacemos. Al final todos sumamos. Celeste está en México, Baja California, no sé, Ariana está en Honduras, pero ustedes están en cada parte de su país, de su municipio, de su pueblo, de su comunidad. Y juntas hacemos un gran esfuerzo que al final nosotras, todas juntas, estamos peleando por un mismo fin y es la protección del medio ambiente. Entonces, ese pequeño granito de arena que ustedes están lanzando, ese pequeño granito de arena que ustedes están haciendo hoy, hacemos el cambio y el futuro de mañana. Gracias, Ariana. Celeste. Totalmente de acuerdo con Ariana. Yo les diría que no dejemos de reconocernos a nosotras mismas y a nuestras compañeras, justamente de todo lo que hacemos, que somos fuertes, que juntas somos más fuertes y que recordemos que no estamos solas, ¿no? Que somos un montón de mujeres trabajando todos los días en diferentes ecosistemas, en diferentes territorios y que busquemos fortalecer estas redes que nos mantienen pues fuertes para sentirnos más poderosas de lo que ya somos. Gracias, Celeste, con esta energía. Gracias, Ariana, por regalarnos este programa tan esperanzador y gracias por el trabajo que realizan. Gracias por estar con nosotras el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Gracias a las dos. Y para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar esta hermosísima canción en nuestra sección de música en movimiento. Esta es una canción que se llama La energía de los pueblos. Es una colaboración entre 10 artistas de 8 países del sur global. Esto incluye a Senegal, Sudáfrica, Filipinas, México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Brasil. Esta canción es el resultado de una iniciativa impulsada por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que pretende visibilizar la urgencia de una transición energética justa y popular para que podamos hacer frente a toda esta depredación de la que estamos escuchando. Que disfruten esta hermosísima canción que se llama La energía de los pueblos. Itakwil mga kasunduang mapanlamang, mapaninlang. Itakwil mga galing sa puling gas, langis, mananap ng lakas at likas yaman. Itakwil kalikasan katutubo, kababaihan, kabataan, katipugan. Mapagalagang ekonomiya, agroekolohiya, kasarilan sa pagkain natin. Energía de los pueblos, libres de la explotación. Esto no es negociable, somos guardianes contra la colonización. Energía de los pueblos, libres de la explotación. Somos hijos del sur, no queremos mentiras mientras llenas tus bolsillos hoy. Redeem. No laws, no regulation, just up and trying to find ways. But on the other hand, South still using the ground. Tell me when it's gonna come, listen as it one day. Kau say mama, karena puja tuku di syariu. Iru milih luya manda. Mana ni kanchi ay pakaguna muna idana chang. Mas kashu, mochinya begunata. Transformar este mundo es una chamba para todos. Se trata de entender cómo funciona y romper los moldes. Es por la tierra, por el agua y la diversidad. La verdadera riqueza es nuestra identidad. No somos falsas soluciones, no somos zonas de sacrificio. Este es un territorio de vida donde la vida tiene un gran objetivo. 一条你公路过境我的啦啦，你看个啦，啊过口门路那过路路出了没有没过境，反正我都不会好吧，再咱们可以。Justicia
reparación, sanación y las garantías de no repetición. Energía para los pueblos, para la vida es un derecho de la gente. Transición real y limpia. Energía de los pueblos, libres de la explotación. Esto no es negociable, somos guardianes contra la colonización. Energía de los pueblos, libres de la explotación. Somos hijos del sur, no queremos mentiras mientras llenas tus bolsillos hoy. Gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Mujeres Cruzando la Línea. Les esperamos la próxima semana. Les acompañó Daisy Flores en compañía de Celeste y Ariana. Recuerden sintonizarnos el próximo viernes a través de Violeta Radio. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Mujeres Cruzando la Línea, una producción radiofónica de Jazz Mesoamérica. Escúchanos el próximo viernes de 4 a 5 p.m. por Violeta Radio. Escucha nuestro podcast a través de SoundCloud y Spotify de Violeta Radio y Mujeres Cruzando la Línea.